sobre eficiencia energética en vivienda social, también en distintas partes del país. En este caso son 8 localidades. Trabajamos con los respectivos institutos provinciales de vivienda, los IPBs, en coordinación con Ministerio de Ambiente de Nación y Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. Esto fue realmente, quisiera mostrarles esto por una relación para que ustedes también podamos sintonizar con ustedes situaciones parecidas, similares, pero a su vez muy diferentes, que motivan con la misma motivación: mejorar el comportamiento, el desempeño energético, ambiental de los edificios y al mismo tiempo, y bien importante ambas situaciones, al mismo tiempo reducir el uso de energía requerida para lograr un adecuado nivel de habitabilidad dentro de nuestros edificios. Si esto es posible, hacerlo con vivienda social, que es un estrato muy vulnerable de la sociedad y muy dependiente de las condiciones de confort y de habitabilidad, con más razón podemos trabajar en municipios, en edificios públicos y demás, donde el requisito de lograr un adecuado nivel de habitabilidad que nos dé una capacidad en salud y en productividad, porque ahí necesitamos ser personajes sanos en los edificios y poder producir adecuadamente. Esto, por supuesto, con este criterio también se traslada a otro tipo de edificios. Ustedes están trabajando en oficinas, pero también estamos pensando en edificios industriales, en hospitales, en bibliotecas, etcétera, sean o no públicos o privados. Estuvimos viendo las fichas que habíamos recibido de ustedes y les voy a pedir un favor, que cuando ustedes hacen una pregunta sepamos de dónde viene. Como no los vemos, es interesante que alguien hace una pregunta, como hicieron recién, muy interesante recibir este feedback, ¿no es cierto?, esta respuesta de ustedes. Aparece María Laura, y María Laura sabemos que vive en Córdoba y es del municipio de Montebuey. O aparece Alejandro, por ejemplo, y sabemos que es del municipio de Caseros en Entre Ríos. Y aparece Ángela de General Belgrano en Córdoba. Pues qué bien, queremos que poder incentivar este intercambio, porque realmente la función de este curso es realmente trabajar con ustedes. Muy buena la ficha que hemos recibido, particularmente de Caseros y Montebuey, que es la que teníamos a mano, estábamos viéndolos con más detalle hoy, y quisiéramos pedirle 2 cositas. A María Laura que por favor nos mande un planito, y a Alejandro y el equipo de Entre Ríos que por favor nos manden una foto, porque mandaron un plano, pero no tenemos la imagen de cómo es ese edificio. Un dibujito, un esquema, un croquis, lo que ustedes vean y puedan hacer. Todo para favorecer la comprensión, y esto es bien interesante, creo, de aprender a leer edificios. Esto es algo que con práctica docente, tanto en la
en la práctica de taller, con las clases teóricas, en el trato con los alumnos de grado y posgrado, uno está muy acostumbrado a hacerlo. Pero vemos que la gente en general no lo hace. Y entonces queremos que ustedes sean capaces de poder transmitir esa lectura de qué es un edificio y cuándo ese edificio va a ser más sustentable y más eficiente para la comunidad, que ese es el fin de esta transferencia a través del curso. Así que les quería plantear esta situación que nos ha tocado trabajar de lograr este planito, este mapa, ustedes lo conocerán, es el de las zonas, la zonificación bioambiental de la República Argentina, con zonas de muy variada característica, desde los cálidos y húmedos al norte hasta los fríos ventosos de Patagonia, muy fríos, y todo el abanico de posibilidades climáticas que nos presenta el acercarnos a la cordillera en climas más cálidos pero secos, o en climas soleados o sin sol, soleados y muy fríos, como es al norte en la zona de la Puna. Así que cuando les iba a pedir eso, que se identifiquen ustedes cuando hacen una pregunta para saber por qué están haciendo esa pregunta y cómo podemos aportar mejor a la idea que hay detrás de la pregunta. Cuando nos convocan para este proyecto, que es un proyecto, como ustedes vieron, a nivel nacional, con 8 institutos provinciales de vivienda, fue para nosotros un desafío muy interesante, porque es un poco lo que veníamos trabajando desde el año 84 en la Facultad de Arquitectura de la UBA. El desafío vino con una pregunta: ¿es posible reducir solo, no 5 ni 10, 30% el uso de energía en vivienda social en todo el país? En forma compensada y proporcional. No se puede reducir 30% lo mismo en Formosa que en Ushuaia. Hay condiciones que sí requieren mayor dependencia en el uso de la energía. Entonces, eso va a haber que considerarlo, de eso estamos trabajando, de modo de compensar y encontrar una representatividad a nivel nacional de todos los casos que vamos a plantear. Y nosotros dijimos, sí, trabajamos durante un año para darnos cuenta de qué manera podíamos lograr. Y si decíamos que sí se puede, pues entonces allá vamos, y el banco, el BID, confirmó su disponibilidad para poner en práctica el proyecto. Esto es algo que el BID hace también con otros países en diferentes partes del mundo. Pero nosotros decíamos, perfecto, está muy bien la pregunta que ustedes hacen, vamos a tratar de reducir, pero para nosotros es tan importante y más importante esta combinación, reducir sí, mejorar todavía más. Entonces, mejorar mientras reducimos. ¿Qué tal eso? Eso sí es un fuerte desafío. Claro que el banco planteaba ciertas condiciones que había que cumplir, si no, no entrábamos dentro del programa. Tenía que ser tratado en todas las regiones del país. ¿Es posible eso? Sí, es posible, dado que
Aquí necesito más para agua caliente, aquí necesito más para calefacción, no, aquí necesito más para y aquí necesito con gas y esto lo voy a suplir con electricidad, o vamos a trabajar con energías renovables. Entonces, ¿es posible en todas las regiones? Dijimos que sí. ¿Y es posible con la tecnología que tenemos hoy? Pues claro, y ahí estuvimos. ¿Aceptable la relación costo-beneficio? Porque si esto es una bomba en costo, no sirve, ¿sí? Evaluar antes de construir. De ahí la importancia de trabajar con programas de simulación, con el laboratorio de estudios bioambientales que hemos construido en la facultad en el año 86, con el apoyo de la Secretaría de Ciencia y Técnica de la UBA. Y también, súper importante, es probar, hacer para demostrar. Hacer para demostrar y demostrar para transferir a la comunidad. Entonces, primero simulamos lo que es posible hacer y luego, cuando estamos confirmando que eso es adecuado, es posible, es representativo del país, tiene las tecnologías disponibles, podemos aceptar la relación costo-beneficio. Si hay un costo adicional, ¿cómo se compensa ese costo a lo largo del tiempo? Porque eso es lo importante. Yo puedo hacer una vivienda de muy baja calidad, estoy dando una vivienda, pero también le estoy dando una hipoteca a ese señor, que va a tener que, para poder sobrevivir en esa vivienda mal construida, mal diseñada, inadecuadamente, va a tener que, a lo largo de toda su vida, la vida útil de esa vivienda, va a tener que compensarlo con energía para poder vivir adecuadamente. Ese trueque en el tiempo, que yo llamo la hipoteca, le estamos dando una hipoteca de por vida a esa vivienda, a menos que las puedan mejorar a lo largo del tiempo. Así que probar los resultados que vamos logrando con el proyecto, con la construcción, esa se va a medir y esas mediciones nos van a decir si estamos confirmando y logramos lo que habíamos dicho que se podía lograr. Y a medir esto para demostrar y transferir. Así en más, los objetivos quedan planteados, los objetivos del proyecto, construir estas viviendas, vivienda social en 8 localidades representativas de las condiciones climáticas del país, demostrar la posible reducción del uso de recursos energéticos convencionales, estoy reduciendo gas y electricidad básicamente, en un 30%. Eso era el objetivo. Medir el comportamiento térmico de las viviendas, verificar las estrategias de diseño y los recursos tecnológicos que tenemos a mano. Y evaluar luego el impacto que tendrá el equipamiento, el uso y la operación de la vivienda, es decir, cómo se comporta el usuario de esa vivienda, el habitante de la vivienda, de modo que pueda usufructuar adecuadamente los beneficios que se le está logrando. De nada sirve tener una casa con altos niveles de calefacción y por no poder reducirla o no tener un termostato tengo que abrir la ventana, cosa que pasa prácticamente en muchos lugares de la Patagonia donde hemos estado trabajando. Entonces eso no, ya no. Desarrollar e implementar nuevas normas, para esto va a servir este proyecto, que lo que vamos a demostrar con el proyecto tiene que transferirse a la comunidad y, si esto es posible, realizarlo en vivienda social
con mucho más razón es posible realizarlo en vivienda privada, en edificios de otras características funcionales. Entonces, vamos a allí sí aportar a las normativas, a las nuevas normas de eficiencia energética que ya están en marcha, también en donde estamos trabajando desde hace mucho tiempo, pero que ya ante una necesidad muy evidente, la dependencia y la falta de energía para la cual necesitamos usar en nuestros edificios, hay que reducir ese consumo y mejorar el comportamiento. Esto se está desarrollando, el planteo, la parte inicial ya la realizamos, ahora estamos en la etapa de pliegos y licitación, ajuste de proyectos, etcétera, y ajuste de los niveles de aislación térmica que ya se han generalizado, ya no con el mínimo del nivel C de norma CIRAM, sino ya con nivel B, y ya estamos mejorando también en la necesidad de contar con energías renovables, por lo menos para producir agua caliente, para calentar agua y para calefacción. También estamos trabajando con generación distribuida en determinados sectores, con algunos municipios, así que eso es también otra carta importante para todos los municipios que deseen involucrarse en estas innovaciones. Así que establecimos 4 formas, 4 etapas de desarrollo del proyecto. Pero esto lo mismo estamos haciendo con ustedes, tenemos que tener una referencia. ¿Qué es lo que tenemos hoy? ¿Qué vivienda está produciendo cada IPB? Esto es la vivienda, vamos a tomar un conjunto recientemente construido, año 2014, es lo que pide el banco. Entonces, si en el 2014 esto es lo que se hizo, esto es lo que tenemos, ahí con ese conjunto de viviendas, con ese vamos a trabajar en forma comparativa. Tenemos que tener los datos y medir lo que tenemos para poder medir después lo que vamos a decir que está mejorado. Y esa diferencia entre lo de ayer y lo de hoy y lo de mañana, eso va a ser el ahorro que vamos a lograr. Esto es bien importante, lo estoy hablando para el caso de vivienda, pero también estoy intentando que ustedes esto mismo, mostrándole algo diferente, puedan asumir qué es lo que haría cada uno de ustedes en su municipio, ya sea en el edificio municipal o en otros edificios que son del ámbito municipal, como un geriátrico que alguien nos había planteado en un momento, pero del cual no hemos recibido planos todavía y fichas, o una biblioteca, como nos habían prometido de General Belgrano, pero eso tampoco llegó. Por favor, el geriátrico, hubo también una propuesta de una escuela, todos edificios que son muy importantes por su relación en la comunidad y además por ser del municipio, que es quien debería estar dando el ejemplo a la comunidad. Entonces, así como nosotros pedíamos en este caso del proyecto de viviendas, a ver, ¿qué tenemos a mano para poder comparar y mostrar que vamos a hacer algo mejor que esto, que vamos a lograr un mejoramiento, que vamos a conseguir mejor nivel de vida y aún ahorrando energía?
Entonces ahí tenemos lo que llamamos nosotros en este caso las viviendas de referencia. Referencia porque ahí nos vamos a referir como punto de comparación. Y dijimos, bueno, vamos a qué elementos tenemos para realizar y llegar a este desafío hecho realidad. Y bueno, tengo esta vivienda, vamos a mejorar la envolvente, vamos a construir una vivienda igual, pero solamente le vamos a mejorar la envolvente. El otro día, interactuando con un grupo de sociólogos en vivienda social también, trabajando en vivienda social, ellos se los explicaban a la gente y les decían, es como abrigar la vivienda. A mí me encantó esa manera tan sencilla de explicar lo que hacemos con el mejoramiento de la envolvente, el mejoramiento de la aislación térmica de la envolvente. Es ponerle un abrigo. Entonces, vamos a decir, esta vivienda va perfecto, esto es lo que hace el IPB, el instituto ahora, muy bien. Lo que vamos a hacer es solo mejorar su envolvente, el abrigo, y lo vamos a medir. Pero también vamos a tratar de mejorar el diseño, porque esa es la herramienta más grande que tenemos y con mayor potencial. Entonces, vamos a mantener el abrigo, pero le vamos a cambiar el diseño. Y vamos a hacer, desarrollar para eso, aplicar distintas estrategias según la zona en la cual esa vivienda se va a construir. ¿Con qué institutos estamos trabajando? Estamos viniendo de norte a sur, Formosa, Salta, Formosa, Tucumán, Mendoza, La Plata, Zapala y Ushuaia. Zapala no está en latitud tan al sur, pero es tan frío como Ushuaia. Y tan frío como Ushuaia, pero con mucho sol. Y además con cierta altura sobre el nivel del mar. Clima prácticamente desértico, muy poca vegetación, dificultad para conseguir agua, así que son condiciones, y mucho sol, así que más vale que aproveche la captación solar y me proteja del viento y me proteja del polvo en un lugar tan ventoso y tan seco. Pero claro, eso es totalmente diferente de lo que pasa en Formosa o de lo que pasa en Salta. Entonces, allí es donde nosotros establecemos diferentes criterios de diseño, pautas diferentes, muy particulares, de diseño para cada una de las regiones en las cuales estamos trabajando. Y lo mismo queremos hacer con los municipios que están participando en este curso. Así que yo les pido que cuando nos envían los planitos, la distribución del edificio, la forma, una fotito, un dibujo, un detalle constructivo, si lo tienen, además de una planta y un corte. Y también, por favor, ubicar el norte, ¿sí? Porque la misma casita, la misma vivienda, con los dormitorios al sur o dormitorios al norte, y es diferente ya de por sí en cualquier lugar del país, pero con más razón si lo hago en Ushuaia, lo hago en Mendoza o en Formosa. Entonces, en algunos lugares necesito que es absolutamente crítico tener captación de sol cuando necesito el sol invernal, ¿no es cierto?, en un dormitorio, en un estar. Muy diferente si lo tengo en un ratito, o lo necesito durante mucho tiempo, o lo necesito porque hay gran necesidad de calefacción.
No puedo desperdiciar el sol que pueda entrar por una ventana o que tenga la necesidad de protegerme del sol, que no me entre por la ventana, porque si entra ese sol por la ventana voy a tener que tener aire acondicionado para reducir el sobrecalentamiento que me está produciendo. Y ahí nuevamente, ¿qué estoy haciendo? Usando energía innecesariamente. Entonces, ubiquen el norte, por favor, en los planos que nos envíen. Nosotros hicimos esta categorización, primero envolver la casa, envolver la vivienda, envolver el edificio, eso quiere decir mejorar el desempeño térmico de la envolvente. Alguien preguntó una vez qué era una envolvente, pues aquí estamos. Luego dijimos, a esa acción le vamos a sumar cambios en el diseño. Y el diseño va a ser diferente según la orientación que tenga ese edificio dentro del terreno. Pero podemos hacer algo más y podemos agregarle en forma integral, por favor, en lo posible, las energías renovables que estén a disposición tanto del mercado como la posibilidad de producirlos en el país. Esto tiene que tener un nuevo auge en la gran dependencia, en la gran necesidad que tenemos de hacer ahorro energético con los edificios. Entonces, al abrigo de la vivienda, al mejor diseño, le agregamos integración de colectores solares, básicamente colectores planos térmicos para calentamiento de agua. Y luego, en algunos casos, vamos también a incorporar energía fotovoltaica, con paneles fotovoltaicos, para ciertas funciones, y también un experimento que vamos a hacer con algunos casos es la implantación de una red de generación distribuida en un sector donde esas viviendas se construyan. Así que es todo una cuestión de sucesivas etapas que sirven para ir creciendo, ¿no es cierto?, ir mejorando y también ir evaluando qué es lo que nos está produciendo una mejora más sustancial. ¿Cuánto es lo que logramos mejorar la vivienda y reducir el costo de la energía con el abrigo de la vivienda, con mejorando la envolvente? ¿Cuánto logramos mejorando el diseño? ¿Cuánto logramos si además le agregamos energías renovables? Entonces, de ahí todas las categorías, estas categorías que hemos desarrollado para este proyecto, que esperamos también sean transferibles a edificios municipales. Aquí están los lugares que les comentaba recién, ubicados en el mapita de la zonificación bioambiental de la República Argentina, y como verán, la dispersión y la diferencia tan sustancial de características ambientales y geográficas del país. Y la relación que tiene el contemplar una vivienda en un lugar, Salta, Mendoza, Zapala, Ushuaia, La Plata, etc. De modo que entre todos podamos decir, sí, es posible lograr ese famoso 30% que ustedes solicitan, a modo de poder transferir esta experiencia a otras áreas
de la producción de hábitat edificado. Fíjense ustedes con este gráfico lo que estamos usando, en qué usamos la energía en una vivienda. Y básicamente gas y electricidad. Entonces, de la electricidad es un sector relativamente, es una cuarta parte, y todo el resto es gas. 80% de la energía que usamos en vivienda proviene de fuentes de gas, tanto de redes como gas licuado y en otros usos como calefacción, cocción, agua caliente. Entonces, es muy importante que podamos identificar en dónde y cómo poder reducir esos consumos y mejorar a su vez la forma de vida de los usuarios de ese edificio. Aquí hicimos un gráfico para entender cómo se usa la energía dentro de una vivienda. Y fíjense ustedes, el mayor sector lo usamos en gas para calefacción, pero se pierde muchísimo a su vez en pérdidas a través de envolventes o a través de equipos no suficientemente eficientes. Usamos parte para agua caliente, para calefacción, y también usamos una cuarta parte, 24%, de energía eléctrica. Pero nosotros también producimos calor y también recibimos radiación solar y que ingresa dentro del edificio. Entonces, esto nos llevó a nosotros a comprender los flujos de energía, y estamos solo hablando de energía convencional, no de energía renovable en este caso. Y hicimos un promedio a nivel nacional. Así, los proyectos de los IPBs tenían la misión y la visión de mejorar, evaluar, porque no vale que yo diga que es mejor, lo tengo que demostrar, lo tengo que cuantificar y calificar. Entonces mejoro, evalúo y proyecto acorde con esas condiciones de mejoramiento. Aquí entonces queda clarito lo que les comentaba recién. Teníamos que contar con un conjuntito de viviendas de 80 unidades, cosa que no fue fácil en todos los lugares del país. Tener las 80 viviendas en algunos lugares fue mucho más sencillo disponer de eso, y además contar con esta limitación de que tenía que ser partiendo del 2014. Entonces, 80 viviendas ya construidas y ocupadas, y ellos pedían que tuviera 4 orientaciones y con una aislación mínima, que era la exigencia para vivienda, de lograr el nivel C. El nivel C es un nivel mínimo que permite evitar condensación superficial. ¿Qué quiere decir eso? Que solamente, porque nos ha tocado en zonas de la cordillera de verificar vivienda social donde las paredes chorreaban agua, literalmente. Viviendas de 2 plantas, por ejemplo, un caso fue en Villa Langostura, viviendas de 2 plantas, planta baja, con el estar, la cocina y demás, 3 dormitorios en planta alta,
Y era tal la producción de condensación por falta de ese abrigo de la vivienda, que la gente bajaba los colchones de los niños, de la familia, y los hacían dormir en el living, en el estar. Construimos una vivienda con 3 dormitorios para que luego tengan que dormir todos en el estar, en invierno, con 15 bajo cero, por ejemplo. ¿Por qué? Porque se condensan las paredes y chorrea el agua literalmente. No, por favor, eso no es aceptable bajo ningún punto de vista. Entonces, había que superar el nivel C, eso es lo que ya teníamos, y vamos a mejorarlo, nivel B para todas las viviendas que se construyan de aquí en más. También teníamos algunas viviendas que las íbamos a usar como viviendas laboratorio y se iban a medir durante un año. Pedían que esas viviendas fuesen sin ocupantes. Y nosotros dijimos, está muy bien, vamos a medirlo, pero no sin ocupantes. Vamos a, en una situación donde la vivienda es una necesidad social muy importante, no podemos darnos ese lujo de tener viviendas desocupadas durante un año, y lo que hicimos fue, vamos a entrenar, todavía no están construidas, vamos a usar las viviendas laboratorio para entrenar a los ocupantes de esas viviendas, que van a tener sus termómetros, sus equipos de medición dentro de la vivienda, y los vamos a entrenar para que ellos mismos sean quienes puedan leer los registros y puedan ir comprendiendo por qué están logrando una mejora, qué es lo que han hecho para mejorar, además de lo que hicimos como arquitectos en mejorar el diseño y en mejorarles sus instalaciones. También es importante cómo se usa el edificio. Entonces ahí es el trabajo que estamos haciendo con sociólogos para acercarnos a la gente, al habitante que va a habitar esa vivienda. Y luego en la categoría 3 vamos a tener, en cada caso siempre son 4 viviendas, que vamos a ir modificando el diseño según la orientación. Le vamos a incorporar luego sistemas solares pasivos en la categoría 3, para básicamente calentamiento de agua, ventanas que sepan captar adecuadamente el sol o proteger del sol. Y en la última categoría les vamos a hacer todo lo que hicimos en las categorías anteriores, pero le vamos a integrar sistemas solares activos y energías renovables. Tenemos aquí una serie de herramientas, además del laboratorio, que ya lo hemos mostrado en clases al principio, muy al principio. Tenemos también programas de simulación, algunos que se han producido en nuestro centro de investigación, porque son herramientas que van a permitir evaluar lo que estamos diciendo que va a suceder con las mejoras que estamos incorporando. Básicamente, si mejoramos las normativas, también tenemos que demostrar que estamos cumpliendo esas normativas y tenemos que mostrar qué es lo que hicimos para llegar a ese cumplimiento. Vamos a dejar de tener como referencia el nivel C, que hablábamos recién, y vamos a mejorarlo y vamos a tener el nivel B. Pero perfecto, pero hay que mostrar cómo lo logramos,
¿qué hicimos? Mejoramos la aislación térmica. ¿Solo en el muro? No, también en el techo. Y hemos mejorado también el comportamiento de las ventanas. ¿Y qué tal si mejoramos la relación con el espacio exterior? En fin, todos los ingredientes de esa mejora lo vamos a poder mostrar con programas de simulación. Evaluar el sobrecalentamiento estival, si hemos podido reducir las condiciones en Tucumán, en Formosa, en lugares cálidos, en Entre Ríos, en Córdoba inclusive, ¿no es cierto? Entonces, eso lo tenemos que simular para decir cómo se llega a ese resultado, para que ese resultado no solo sirva para ese caso de vivienda, sino también para otros casos, municipios, por ejemplo. Simulación con la demanda promedio mensual. Ustedes van a especificar en sus planillas, ¿no es cierto?, cuál es el promedio mensual de la demanda de energía. ¿Qué rendimientos podemos lograr si agregamos colectores solares? El calentamiento de agua en un edificio de un municipio tal vez no sea lo más importante, pero sí lo puede ser en un geriátrico, en un hospital, en una escuela, en distintos edificios que también pueden ser edificios municipales. Y esas etapas, vamos a analizar esto según distintas etapas de evaluación. Lo primero, vamos a tratar de ver si respondemos a las normativas IRAM, que las normas están, pero como no son obligatorias y la normativa es optativa, las estamos viendo de qué manera estamos trabajando en el etiquetado de viviendas, etiquetado de edificios y etiquetado de viviendas en particular, precisamente en forma aleatoria con este proyecto, porque venimos hace 30 años trabajando con las normas, y hasta que no se tengan un carácter obligatorio, hay mucha gente que las desconoce, algunos que la conocen, pero si no es obligatorio no lo hago. Entonces estamos mucho trabajando en esta situación. Evaluar entonces si responde a las normas existentes y si responde a la norma que ya está en funcionamiento para reglamentarse dentro de poco. Integradamente en el comportamiento energético de la demanda anual. ¿Y cuál es el resultado? Identificar qué porcentaje logramos de reducción en la reducción de energía convencional, gas y electricidad, con el potencial de ahorro al mismo tiempo que mejoro ese rendimiento. Esto ya lo he comentado y queda clarísimo de la distribución geográfica del proyecto, pero es bien importante y por eso nos alegra tanto poder trabajar con este abanico de municipios en distintos lugares del país. Entonces tengamos muy clarito que esto depende. Las estrategias y las herramientas que tenemos para lograr ese ahorro y esa mejora va a depender de qué estrategias desarrollemos según el lugar en que está implantado ese municipio y en este caso esa vivienda. ¿Para qué usamos esta energía? La usamos en calefacción, en agua caliente, la cocción de alimentos
Y esto, si bien es cierto que en vivienda es donde más vamos a necesitar, nos estamos encontrando, por algunos casos que estamos justamente en este momento dirigiendo tesis de maestría y doctorado, que en la evaluación de algunos edificios que no son vivienda, una escuela, un hospital, etcétera, si bien no cumple la misma importancia proporcional el uso de energía en la cocción de alimentos, resulta que una escuela puede tener una concesión para una pequeña cocina, proveer alimentos a la comunidad, etc. La concesión está dada a alguna persona en particular que va a desarrollar esa actividad, sea en el hospital o en una escuela, y esa persona que tiene la concesión usa la energía de la escuela o del municipio o del hospital. Y no hay control en cómo se usa esa energía para cocción. Y allí hemos encontrado un descontrol muy grande porque simplemente no son responsables de cuánta energía usan. Entonces ahí hay también por eso lo comento también en el caso de municipios, porque podemos encontrarnos con edificios que sí usan energía para cocción cuando no necesariamente están alimentando a su familia en una vivienda. Y luego la iluminación, todos los usos que tenemos, sobre todo en energía eléctrica, que está dirigida a suplir iluminación, instalaciones varias y equipamientos, que cada vez hay más equipos, cada vez hay más computadoras, más equipamiento de electrodomésticos, y entonces cada uno de ellos está aportando al consumo de la energía. Claro que esto es diferente, básicamente, si hablamos de un clima frío o de un clima cálido. En el frío el peso fuertemente es de la calefacción y en cambio en un clima cálido la reducción del peso, el peso de calentar agua es mucho más reducido. El agüita ya está más tibia, más sensible, no necesita tal cantidad de calentamiento de agua. Pero al mismo tiempo que identificamos cuál es el bolsillo potencial del ahorro, primero identificar cuál es la cuestión más problemática, la deficiencia que podemos lograr. Y luego inmediatamente pensar en el potencial, la oportunidad que tenemos para poder lograrlo también en invierno y también en verano, según el diseño, según las instalaciones y según la operatividad, el uso, cómo uso esa energía que voy a disponer para la vivienda, para el geriátrico, para la biblioteca, para la escuela, para el municipio. Básicamente, empecemos por el diseño, que es la herramienta más de mayor potencial, a mi juicio, que tenemos a mano. Empecemos, que el diseño incorpore ese abrigo del cual hablábamos antes, en los muros, en los techos, en las ventanas, en una palabra, en todos los elementos que componen la envolvente edilicia. Reducir las infiltraciones de aire, que ya lo hablaba
Martin también, captar la energía solar en ventanas a través de las aberturas, esto si estoy en un clima frío. Y en invierno, instalaciones, equipos más eficientes de calefacción, colectores solares para agua caliente, eso es algo que se puede lograr y lo vamos a implementar en todas las regiones del país, el poder tener a disposición el calentamiento de agua con energía solar y luego la operación. El usuario que maneje conscientemente lo que tiene y en forma eficiente. Optimizar, por ejemplo, si estoy en invierno, y optimizo la ventilación y la iluminación, pero natural, sin necesidad de depender de la iluminación artificial. Entonces, reduzco la dependencia, obviamente de noche usaré iluminación artificial, pero qué bueno si durante el día puedo manejarme exclusivamente con la natural. Eso es posible, lo hemos hecho en edificios complejos, con más razón en edificios más sencillos, de baja complejidad. Y lo mismo, pero al revés, lo que hacemos en verano. Tanto si necesitamos en un clima cálido y en verano, por favor, protección de las ventanas. Si dejo entrar el sol en un lugar cálido y sobre todo a la tarde, pues eso está decididamente condenado a depender del aire acondicionado. Y ahí hay un problema de salud muy importante. Hemos trabajado muy lindo con grupos de médicos en los cuales vinieron concretamente a preguntarnos cómo hacer para reducir el uso de aire acondicionado en salas de internación. Y pensamos que se trataba de una cuestión de costos. Ay, digo, ustedes hablan de esta manera lo que nosotros llamamos mejoramiento ambiental, mejor confort, mejor a nivel de habitabilidad. Y sucede que en los hospitales o en las clínicas o sanatorios hay un alto costo que estos edificios organizaciones deben afrontar, que son los juicios que se les plantean a los edificios de salud por las enfermedades intrahospitalarias que se dan precisamente a través de los conductos de calefacción o refrigeración, que no tienen los suficientes filtros, el suficiente mantenimiento, lo que suceda. Si se puede evitar, si se puede reducir, cuanto mejor. Y de paso, estamos ahorrando energía. Entonces, tiene una relación con la salud y la productividad. Y si esto es posible en una vivienda, con más razón también puede ser en otros casos. Entonces, nuevamente, el diseño puede tener en consideración incorporar protección solar en ventanas en verano, pero por favor, que el sol sí ingrese en el invierno, que es donde necesito calefaccionar, pero no en el verano, porque si entra en el verano voy a depender del aire acondicionado. Ventilación cruzada, ventilación selectiva, en un lugar como en Tucumán, como en Formosa, como en Salta inclusive, en todos los sectores que estamos trabajando, pero sobre todo en los climas cálidos y húmedos, uso de la ventilación cruzada. Es decir, que el movimiento de aire tiene que ser percibido
por la persona que está habitando, que está viviendo en esa vivienda o está usando una oficina y tiene que percibirlo a nivel del cuerpo. No solamente la ventilación superior o en determinados niveles, porque sí, eso mejora la estratificación, pero no lo recibe suficientemente la persona que está habitando en ese lugar. Así que son estrategias muy diferentes donde tengo que cerrar y abrigarme y donde tengo que abrir y estar en contacto con el aire que entra y sale por una ventana y sale por otra. Entonces eso está relacionado a su vez con el intercambio con el espacio exterior, aspecto muy importante, y no solo en la vivienda, también es un aspecto de salud psicológica, mental, el poder ver al exterior a través de una ventana y no estar encerrado en una oficina sin iluminación y sin visuales. Otro aspecto importante a considerar. El uso del color también es importante. Un lugar, un espacio que justo estábamos trabajando con un edificio en una universidad del Gran Buenos Aires, falto de luz, todas las luces prendidas, y nos preguntaban cómo mejorarlo. Pues bueno, habrá que pintar estas paredes grises, oscuras, en el interior del edificio, y hagamos la prueba, píntenlo de blanco. ¿Sí? Pero al arquitecto le gustaba gris y por eso quedó gris. Sí, pero el arquitecto tal vez no se daba cuenta, ¿no es cierto?, que con este mínimo cambio de cambiar el color estaba reduciendo el uso de energía en todos los corredores de ese edificio. Así que mucho por hacer en esto de me gusta y lo prefiero así, sin saber y sin darse cuenta que esa decisión muy personal, de un gusto personal, puede tener una implicancia muy seria en toda la gente que habita ese edificio, ¿no? Y que puede transitar por un lugar perfectamente con suficiente iluminación y sin depender del uso de energía para artificial, cuando puedo lograrlo en forma natural, y lo logro simplemente por el color de esos muros. Entonces ahí lo mismo, usar colores oscuros en zonas muy cálidas, eso implica captación y retención del calor en esas superficies, ¿no? Techo negro, un muro oscuro en un clima cálido tiene esa situación de retener calor. Lo mismo los pavimentos, las calles con asfalto, etc. Entonces es otro temita importante que los municipios pueden incentivar o tener cuidado cuando se producen estos mejoras en los municipios, ¿no?, junto con el uso de la vegetación, que por suerte vimos que hay gente que trabaja en parques en algunos de los municipios y en los espacios exteriores, así que con ellos, por favor, hay que trabajar muy lindo, porque es mucho, mucho lo que la vegetación, el uso funcional de la vegetación. Estético se descuenta, pero funcional también. Y estamos reduciendo uso de energía con la buena adecuación de la vegetación, tanto para producir sombra, para permitir el ingreso de sol, para drenar en las lluvias copiosas, pavimentos solados que permitan un buen drenaje,
fachadas y techos verdes, por ejemplo, que también contribuyen en zonas donde las lluvias muy copiosas están produciendo inundaciones. Entonces son distintos aspectos de diseño que se acoplan a las instalaciones y a la manera de usar lo que estamos proyectando. La operación, nuevamente, manejo consciente. Ser consciente no es solamente, ya es mucho, prender y apagar las luces. Anoche estábamos dando clase en la Facultad de Derecho y éramos los últimos en irnos y me pasé apagando luces. No, eso lo apagan después. Pues no, lo apago mientras yo dejo de usar ese aula, por favor. Entonces, esa personalización de yo usuario, participo y soy partícipe del uso de ese edificio, es algo que debemos lograr en la concientización de cómo usamos los recursos. Sea una vivienda, sea un municipio, sea un hospital, sea una facultad. Aquí es una pequeña muestra de cómo vamos logrando estos ahorros, ponderándolos. Mejor aislación de los techos, mejor aislación de los muros. Puedo reducir la aislación en muros y techos, pero resulta que si tengo puentes térmicos, ahí se produce un problema y ahí hay situaciones de patologías edilicias, de formación de hongos, ¿qué pasa con eso? Y bueno, resulta que eso impacta en la salud e impacta en el bienestar de la gente que vive allí, que habita ese edificio. Entonces, reducir puentes térmicos, las ventanas, y con el uso de Martín lo explicaba antes muy bien, el uso del DBH, pero cuidado, no es útil en todas partes. Entonces, no porque tengo DBH puedo usarlo igual en el norte, en el sur, en cálido, en zonas frías. Entonces, nuevamente, tener cuidado con eso. Mejor carpintería, y sí, tenemos que mejorar el nivel de estanqueidad de las carpinterías. Usar colectores solares, perfecto, tanto para calentamiento de agua como para producción, generación de energía, si son equipos fotovoltaicos, ¿no es cierto? Y mejor diseño pensando en la captación y protección de sol. Dos factores. Es lo mismo en la manera en que lo analizo, pero en uno tengo que tender a que lo que estoy proyectando estoy logrando adecuada protección solar si estoy en un clima cálido. Pero por favor, si estoy en el sur, si estoy en un lugar en zonas templadas igual, que necesito lograr ese ingreso de sol para adecuar la temperatura del ambiente, pues no tengo que desaprovecharlo. De ahí la importancia de la orientación, la importancia de entender dónde sale el sol, hasta qué hora llega a través de esa ventana, llega a una hora sola, no, eso no es suficiente, pues tengo que lograr mayor captación. Pero solo en invierno, por favor, porque si llega también en verano, entonces voy a estar dependiendo nuevamente de la refrigeración. Y de eso hicimos esta aproximación de cuánto se podía lograr con cada uno de estos elementos y ponderarlo y después decir en qué medida podríamos lograr y si llegábamos en total, superábamos el 30% que nos pedía el proyecto. Esto es un valor indicativo promedio entre las 8 localidades seleccionadas. Y
cambiando, ¿no es cierto?, adecuándonos a nuevas exigencias de las nuevas normativas. Reducción adicional debido a puentes térmicos, por ejemplo, y ponderación según el promedio en distintas localidades. Porque en alguna localidad lográbamos mayor porcentaje, por ejemplo, reduciendo agua caliente, y en otros lográbamos mayor proporción porque lográbamos mejor calefacción con menos energía. Entonces, promediando lo que llegábamos a hacer con en las distintas partes del país, lográbamos este promedio que supera en medida el anterior. Los colectores, ¿de qué manera pensar que, si bien aquí tenemos unos lindos colectores, en un programa de viviendas, qué pena que este colector no pudo integrarse al diseño del techo, por ejemplo, o de un parasol, o integrarse de alguna manera en el edificio. Sucedía que la orientación de estas viviendas, no son las de nuestro proyecto, la orientación de estas viviendas en ningún caso, y eran 6.000 viviendas, en ningún caso se lograba que tuviera la posibilidad de adecuar un panelito solar orientado al norte, porque del norte es donde se recibe la mayor captación de radiación solar. Entonces hubo que ubicar el panel transversalmente sobre un techo que no tenía posibilidad de soporte, con lo cual la estructura para sostener el colector costó más que el colector. Eso está muy bien para mostrar que es posible usar el colector para calentar agua, pero qué mal que eso hubo que resolverlo de esta manera y no fue pensado adecuadamente en el proyecto original de la vivienda. Entonces, no se puede lograr en este momento dotar la vivienda o el edificio de un colector solar para este uso, sea agua caliente o calefacción, perfecto. Pero lo diseño pensando que en el futuro se pueda incorporar esa instalación y ya estar preparada la vivienda, tanto el techo como un balcón, como una saliente, como un elemento en el cual ese colector pueda ser integrado, apoyarse, sostenerse, etc. Y que en el futuro, si en ese preciso instante de la construcción no hay suficiente recurso como para instalar el colector, pueda resolverse posteriormente en forma adecuada, y que no cueste tanto la instalación. Esto tenemos entendido que es un aporte importante que hay que complementar en el diseño, ¿no es cierto?, para mejorar el comportamiento de la vivienda. Aquí otro grafiquito que hicimos con los distintos sitios que estábamos trabajando en ese momento, para relacionar cómo podíamos trabajar con los colectores nacionales o colectores importados y cuál era la proporción que podíamos ahorrar, cuánto gas ahorrábamos con los colectores solares. Donde, fíjense ustedes, donde en Salta, por ejemplo, que es la mayor, el gráfico da el mayor rendimiento, lógicamente, en el norte, en ciertos lugares, y en este caso la localidad en la cual trabajamos en Salta, hay mucho sol, pero también hay mucho frío. Así que el rendimiento fue el máximo
en Ushuaia. Y lógicamente fue el menor en Ushuaia porque tenemos casi nada de sol en invierno, cuando sí se necesita la calefacción. Entonces, hay una relación, ¿no es cierto?, entre el uso de los colectores para determinadas situaciones en distintos lugares del país. Para esto también lo mostramos para que ustedes lo vean con cierta transferencia a los casos que ustedes están manejando en municipios. Para cada vivienda se hizo una ficha. Esa vivienda, como les pedimos a ustedes, tiene un planito, ver la distribución, de qué manera hay muchas cosas que se pueden... esto es vivienda de referencia, la vivienda que hacía un determinado IPB y que lo tomamos nosotros como vivienda de referencia sobre la cual vamos a evaluar las mejoras que vamos a proponer. Ustedes ya tienen el edificio, en un edificio X, sea un municipio, un geriátrico, una biblioteca, ¿verdad? Y vamos a analizar cuáles son sus características en función, térmicamente, en función de las condiciones de la envolvente, qué superficie tiene, cómo está implantado ese edificio en ese sitio. En vivienda hablamos de los lotecitos, en edificios municipales hablaremos del terreno que dispone ese edificio. ¿Es urbano, es rural, es semirural? ¿Hay edificación baja en sus entornos? ¿Hay edificación alta? ¿Es muy densa? ¿Es muy abierta? ¿Permite ventilación a través de esos edificios o es muy compacta y abigarrada? Eso también es importante porque no está suficientemente aclarado en las fichitas que recibimos. Lógicamente, un edificio municipal, por lo general, si no está sobre la plaza central, está en una ubicación muy central dentro de la trama urbana de ese lugar, de modo que es casi obvio que va a estar rodeada de edificación, pero por favor, pueden caracterizarla un poquito más. Esa edificación es alta, baja, compacta, abierta, les da sombra, proyecta sol a través de la edificación o les da fuertes sombras que de nada sirve pensar en captar sol si los edificios que tengo alrededor del municipio me lo impiden. Entonces, esas cosas es para aprender a leer el edificio en su sitio, ¿sí? Y luego, bueno, mostrar la planta, si pueden un corte, sería buenísimo. Y con eso nosotros, y el tipo de edificación, porque me ponen en las fichitas edificación de ladrillos, en algún caso sí son las paredes de 30 y están asentadas sobre adobe. Por ejemplo, alguien menciona, creo que fue Entre Ríos, pero qué bueno tener alguna idea de cómo está constituida esa envolvente, si tiene ventanas con la ventana en el filo exterior o en el filo interior, si son ventanas de abrir, si son corredizas, si son abalancín, en fin, caracterizar un poco más claramente los elementos que componen la envolvente. Si tienen ventanas que ventilan en ciertos sectores y tiene paños fijos, tendré que cambiar algunos aspectos de las carpinterías, por ejemplo. Algunas se arreglarán más fáciles que otras requerirá cambiar las ventanas, como en el caso que mostraba Martín el otro día sobre la Biblioteca Nacional. Así que
para no asustarse, pero para tenerlo en cuenta. ¿No se podrá hacer esta mejora en este momento? Perfecto, pero ya lo tengo pensado, ya estoy preparado, ya tengo orientada la acción a realizar. Entonces, según estas estrategias, nosotros establecimos ciertas condiciones a cumplir en cada una de las categorías de las viviendas. La vivienda de referencia, los construidos que deben cumplir con X número de unidades y en 4 orientaciones. En la categoría 1 y 2, que era la mejora de la envolvente sin mejorar el diseño, todas las viviendas debían lograr reducir las pérdidas de energía entre 25 y 32%. De modo que ya mejorando la envolvente teníamos que lograr esa mejora. Pero luego, si le agregamos recursos de diseño y le agregamos instalaciones solares, vamos a lograr un porcentaje aún mayor. Y más todavía si le agregamos sistemas activos que no son a los cuales nosotros estamos tendiendo. Hay mucho por hacer con los pasivos, con los que tienen un costo bajo. Es posible, está técnicamente desarrollado en distintos lugares del país, es accesible, hay mano de obra a la cual se pueda recurrir y si no la tenemos la podemos entrenar. Esto es muy, muy importante para crear trabajo local y mano de obra local. Uno de los puntos muy calificados en cualquier sistema de calificación, de edificación sustentable. Entonces, mejorar sí, pero optimizar lo que tenemos a mano. Y siempre recalcar el rol que tiene las estrategias de diseño sumado a las medidas de eficiencia, sumado a las energías renovables que puedo integrar también en el diseño. Pero si el diseño no está dispuesto, no está pensado para poder incorporar esas energías renovables, poder incorporar las medidas de eficiencia, esas medidas van a ser costosas, difíciles de implementar y demás. El diseño es el que va a permitir, va a colaborar, va a promover que las otras iniciativas se integren adecuadamente. Los recursos que hemos aplicado aquí, aunque sea un poco redundante, eficiencia energética y energías renovables, los recursos que aplicamos, colectores solares convencionales y con tubos evacuados en algunos casos, ganancia solar directa, espacios soleados, invernaderos, especialmente en climas fríos, invernaderos, el hall frío, un fuelle entre el interior y el exterior, muy importante para nunca ingresar en un espacio que requiere calefacción cuando abro la puerta y estoy ingresando junto con el frío. Entonces, muy importante estos aspectos que, si bien son de diseño, están cumpliendo una función térmica importante. Los muros acumuladores, también dependiendo del lugar, del clima y de la inclinación de la geometría solar, estamos en algunos lugares, los institutos se han mostrado interesados en implementar sistemas raros, sistemas más innovadores y poco conocidos. Entonces, en un caso se habían interesado en un clima cálido y húmedo en hacer refrescamiento, porque es cálido y había que refrescar,
con tubos evacuados enterrados en el piso. Pero ahí, por suerte, consultamos con médicos quienes no recomendaron hacerlo en climas cálidos y húmedos por un problema de salubridad. Allí es donde es posible promover situaciones no saludables, pero sí se puede hacer en zonas de gran amplitud térmica, por ejemplo, un clima como en Mendoza se implementó. Entonces vamos a trabajar en algunos casos con sistemas solares, sistemas no convencionales y no necesariamente los colectores, sino situaciones como el caso de tubos enterrados para refrescamiento, y que además estén dependiendo de las situaciones locales y la calidad del suelo, porque en muchos casos donde se necesitaría usar este sistema, resulta que es muy costoso por el hecho de que hay que ir bajo 1,5 metros bajo la tierra, y es tierra, es una zona volcánica, por ejemplo, o hay mucha piedra, o es un terreno muy difícil de poder socavar y poder hacer las zanjas correspondientes. Entonces ya el costo lo pone fuera de combate, y además la dificultad de trabajar en zona sísmica es un tema a tener en cuenta cualquiera de estas situaciones. Acondicionamiento, ventilación cruzada, lo decía recién, movimiento sensible del aire, quiere decir que la gente lo perciba, que la gente, no cambio la temperatura, solamente dejo pasar el aire y pasa a través mío. Entonces, por eso yo lo siento, lo percibo, no cambio la temperatura del aire. Estoy ingresando aire y logrando mayor confort con la misma temperatura, pero con ventilación. Importantísimo para lugares como lo estamos implementando, el caso de Tucumán, Formosa, y básicamente en estas dos localidades. Mejor carpintería, mejor calidad de las carpinterías, eso también. Ya se está mejorando muchísimo la calidad de las carpinterías, es muy importante que la carpintería tenga cierto nivel de hermeticidad y que, por supuesto, pueda manejar, controlar el ingreso de aire si puedo abrir la ventana. Basta, por favor, de ventanas con vidrios fijos que no me permiten optimizar la condición de confort cuando la persona que está cerca de esa ventana necesita mayor flujo de aire y que pueda abrir la ventana, lo pueda después cerrar. Eso quiere decir el manejo personal de las condiciones ambientales. Muy importante, y no solo en vivienda, también en todos los edificios, como una oficina, como una biblioteca, como un hospital. Que el usuario pueda manejar los elementos de la envolvente para lograr el confort en el momento y en la medida en que lo necesita. Cierro y abro, dejo todo abierto o cierro, no, con un ratito, en 1 hora y ya estoy, perfecto, ya ventilamos y ya me siento mejor. Y eso quiere decir mejor salud, mejor productividad. Estoy trabajando en un lugar más confortable. Importancia de la orientación, y la orientación no solo del elemento de la unidad de vivienda, también cómo esa unidad se relaciona con las demás, cómo es el conjunto de vivienda, porque de nada me sirve tener una vivienda bien orientada si estoy
recibiendo sombra de la vivienda de al lado. Entonces les estamos pidiendo a los institutos de vivienda que por favor cuando dibujen y nos envían los proyectos de una vivienda, no solo envíen la vivienda dentro del lotecito, sino también lo que le pasa a las viviendas vecinas, porque sí o sí están impactando en la vivienda que estamos analizando. Y lo mismo les estoy sugiriendo que ustedes también analizan lo que pasa con los edificios vecinos al edificio en estudio, de modo que no estemos imaginando situaciones imposibles si estoy recibiendo sombras o reflejos de edificios vecinos. Hay muchas situaciones de juicios que se han entablado por edificios que proyectan reflejos muy difíciles de resolver en una avenida, en un lugar que impacta sobre el tránsito, por ejemplo. O están parándose de producir sobrecalentamiento en su edificio y entonces con el vidrio reflejante lo proyectan al vecino, al edificio vecino, y el edificio que estaba ya construido recibe del edificio vecino la radiación solar que está rechazando el nuevo edificio. Ustedes no se imaginan la cantidad de juicios que hay de gente muy famosa que recibe estos juicios porque se libera de una radiación indeseada, ¿no es cierto?, en el edificio que proyecta, sin darse cuenta, o sin querer darse cuenta, que lo que está proyectando a sus vecinos, a los edificios que rodean, está dañando la salud térmica y el comportamiento ambiental del edificio que ya estaba construido y que no tiene la culpa, que el edificio nuevo le está inyectando la radiación que no quiere para sí mismo. Así que en esto que esperamos sea el aporte de este proyecto, tenga un poquito más de impacto, ¿no es cierto?, que lo que llamamos el efecto demostrativo, y esto es muy importante para los municipios. Todo lo que hagan va a ser demostrativo y efectivo en la medida en que se pueda mostrar lo que están haciendo, cómo se hizo, por qué se hizo y qué se logró con eso que se hizo. Entonces, que lo que estamos haciendo para estas viviendas en las 8 localidades del país también sirva, ojalá, para el sector público, como son los edificios municipales, bibliotecas y demás, pero también sirva para la vivienda del sector privado, que tiene, por lo general, mayor disponibilidad de recursos, mayor costo, y sin embargo no usan las condiciones de diseño, de eficiencia y de renovables que estamos aplicando en vivienda social. Como dije en un principio, si esto lo podemos hacer en el sector de vivienda más vulnerable, con muchísimo más razón podemos lograrlo con el sector de vivienda, el sector privado y otro tipo de edificios. Pero hay que mostrarlo y por eso el efecto demostrativo es muy importante. Esto va a impactar muchísimo también en la actualización de los códigos, tanto edilicios como urbanos, y sobre todo en la nueva legislación ambiental que debemos trabajar muchísimo, y los municipios en esto son así la cabeza de estas posibilidades.
muy, muy importante el rol del que cumple el municipio dentro de estas innovaciones. Y poner en claro que esto es un fuerte beneficio social, que el ahorro, además de ser un beneficio económico, implica un beneficio social en todo lo que estuvimos hablando. Poder lograr mejor calidad de vida con menos recursos, de modo que ese recurso que no uso o que uso más en forma más reducida, lo tengo disponible para otras acciones. Ya se trate de la industria, se trate de más escuelas y más hospitales o más edificios y mejores edificios municipales, pues allá vamos. Entonces, mostrar que hay un beneficio social porque la gente puede vivir con mejor calidad de vida y depender menos de un recurso escaso es muy, muy importante. De más está decir que hay un beneficio ambiental importante, pero que ese beneficio le llega a la gente y llega al uso del financiamiento, el uso del recurso económico. Conceptualizar inteligentemente estos aspectos, tomar el concepto de las cosas y diseñar acorde con eso y usar también acorde con eso. En un momento que iniciamos una maestría, estábamos trabajando en rectorado, en un programa interdisciplinario de la UBA, y una de las líneas interdisciplinarias que se vio con mayor potencial era precisamente la energía, y se pensó de qué manera se convocó, estaban las 12 facultades de la UBA involucradas en el programa, y finalmente se incorpora arquitectura porque, claro, vinimos nosotros a preguntar, ustedes producen legislación, derecho producía la legislación, ciencias económicas la regulación, ingeniería los renovables, y nosotros dijimos, y dígame, ¿y todo esto cómo se usa? ¿Quién lo usa? Y trabajábamos muy bien con la gente de sociales y de medicina, y terminamos produciendo una maestría interdisciplinaria en energía. Porque eso de modifico el esquema energético del país está muy bien, pero hay que entender que no es una cuestión de reemplazar el gas por un colector solar o el gas por una renovable o la electricidad por un... No, es también cómo lo usamos. No es lo mismo una instalación solar con un edificio mal diseñado en términos ambientales como con un edificio que ha tenido en cuenta la geometría del sol, el cuándo y cómo captar, cuándo y cómo proteger de ese beneficio que logro del sol. Entonces, no es algo que se agrega, sino que se integra adecuadamente. Entonces, eso, conceptualizar la cuestión, diseñar y usar, y saber usar. Eso es también igualmente importante. Complementación y transferencia de cada una de estas situaciones que tienen una relación complementaria entre sí.
Si mejoro la envolvente, tengo que también actuar en forma complementaria con la manera de usar ese edificio, vivienda, edificio municipal, lo que sea. Para eso es que implementamos estos procedimientos de auditorías energéticas, evaluar lo que tenemos, y en esto les quiero hacer un comentario adicional también, que cuando nosotros le estábamos solicitando información, primero identificar un edificio que ustedes quisieran mejorar. Si lo quieren mejorar, algo se ha notado, siempre se puede mejorar, pero por lo general uno quiere mejorar algo que tiene alguna deficiencia. Pero para decir que lo voy a mejorar, tengo que saber cómo es el paciente ahora. Y para saber cómo es, tengo que tener datos, información. Y es la información que le pedíamos a ustedes desde la distribución espacial, el planito, el corte, la imagen, la forma constructiva y el consumo. ¿Cuánto consume ese edificio que ustedes me muestran en una planta con una foto? ¿Cuánto energía usa? ¿Y en qué horarios? Bueno, si estamos en un hospital, el horario es diferente de si estoy en una oficina o si estoy en una escuela. Ah, pero la escuela también tiene turnos nocturnos, ¿no? Da clases tal vez de alfabetización de noche. Entonces, eso hay que considerarlo. ¿Cómo se usa? Si ustedes, para compilar toda esa información, que entendemos no siempre es fácil y accesible, si ustedes llegasen a necesitar una solicitud de nuestra parte para lograr esa información, ya sea del intendente, del director de obras particulares, de quien sea, por favor no dejen de contactarse con nosotros, porque allá vamos. Esto es como decir, voy al médico y el médico me va a decir, pues hágase una radiografía, tómese la presión, hágase un análisis de sangre. Bueno, pues eso vamos a hacer con los edificios, para poder accionar, para poder proponer qué se puede hacer para primero identificar con la información que ustedes traigan. Allí vamos a poder identificar si hay un problema. Y si hay un problema, enhorabuena, poder mostrar que se puede mejorar. Pero se necesita esa información. Entonces, por favor, nos hacen llegar esa inquietud. Si ustedes requieren que les mandemos una nota al intendente o a la persona que ustedes consideran que va a recibir esta inquietud nuestra, y que esa información va a ser suficientemente conservada y preservada, de modo que no va a ser restringida, de uso restringido, para el caso concreto de este curso, que intenta ser un aporte a los conocimientos y a la manera de poder accionar mejor dentro de los municipios. Entonces, aquí estamos. Si ustedes gustan, si lo necesitan, por favor nos indican. Y con claridad en dónde están ubicados, y si han tenido alguna dificultad en obtener información, porque nos ha pasado en algunos casos de no lograr llegar a realizar encuestas, por ejemplo, o gente que
quiere lograr información, pero sus superiores dicen, no, esto no, qué sé yo, con el temor de que esto implique un castigo para quien está manejando las instalaciones o ese edificio. Pues esa no es la intención. La intención es detectar una serie de oportunidades para realizar las mejoras. Pero para eso necesitamos la información. Entonces, valga esto que estoy comentando, que justo lo hablábamos hoy, que nos damos cuenta que puede ser un impedimento a veces lograr la información porque la persona está contratada y no es de planta o lo que sea, y no logra tener esa información adecuada. Porque el tenerlo va a posibilitar que luego se pueda implementar. No es solamente un juego, sino que queremos que realmente esto sea útil. Capacitar. Hemos dado situaciones en las cuales los municipios detectan al presentar un proyecto de cierta envergadura que requiere una evaluación de impacto ambiental, se dan cuenta que eso pasa, pero no tienen los elementos o un laboratorio, las capacidades para poder orientar mejor el proyecto o decirle, no, esto que usted presentó está muy bien, pero le falta esto otro. Entonces hemos convocado por ciertos municipios, muy interesante y muy lindo de poder trabajar con distintos cuerpos administrativos de los municipios, sobre todo de obras públicas, servicios, espacios verdes en algunos lugares, espacios comunitarios, etcétera, y de infraestructura. Entonces, también ahí es importante formar y capacitar equipos de gente o capacitar a los equipos que ya existen en los municipios. Muy, muy importante. Así que acá estamos y todo lo que podamos ofrecerles con muchísimo gusto. Promoción de nuevas tecnologías constructivas. Esto no quiere decir que estemos pensando en altas tecnologías. Recientemente se considera a la construcción en madera, por ejemplo, como una construcción convencional. La construcción en madera, como la construcción en tierra, sufren de un síndrome casi diría un síndrome cultural, por considerar que no son construcciones suficientemente sólidas o permanentes, y hay que mostrar que también tienen un gran potencial, sobre todo en determinadas zonas donde determinadas tecnologías son de altísimo costo o no emplean la mano de obra local, que sí tenemos que hacer lo posible y lo imposible para que esa mano local, mano de obra local, materiales locales tengan el lugar que merecen en esa comunidad, porque estamos dando capacidad para que esa gente pueda trabajar en condiciones locales, en su mismo sitio, en su mismo entorno. Muy, muy importante lograr esto dentro de los municipios. Y esto tiene un correlato con la creciente demanda de certificación de edificios sustentables o certificación de edificación sustentable, que está creciendo y que a veces llegan situaciones
que está muy bien en otros países industrializados, pero tal vez no corresponden necesariamente a las condiciones locales. Entonces, mejorar las condiciones locales con los edificios según sus condiciones regionales va a incentivar muchísimo la posible producción de certificación regional, que es lo que estamos trabajando también con otros países latinoamericanos. De qué manera los países de Latinoamérica pueden y deben usar tecnologías adecuadas, mano de obra adecuada y lograr condiciones adecuadas mucho mejor con sus propios recursos que con situaciones de importación o dependiendo de importación extranjera, que lleva implícito un alto costo. Programas de mejoramiento del parque habitacional existente. Si eso logramos con proyectos demostrativos, como son el caso que nos ha tocado en vivienda social, o como les toca a ustedes en estos municipios que están participando de esta red, a mí me parece que es realmente un aporte el poder decir, tengo esto, lo mejoro, y esto que mejoro aporta a la calidad de vida y encima reduce la dependencia energética. Y eso es realmente lograr un mejoramiento del parque habitacional existente, del parque edilicio existente. Si no hay preguntas, con muchísimo gusto nos veremos más adelante en próximas clases, y un saludo cordial a todos los que están participando. Gracias y buenas tardes.